el hombre más fuerte del manicomio. La historia empezaría en un hospital psiquiátrico, en la habitación 666. Un hombre estaría envuelto en alambre de cobre y otro chico estaría muy feliz sujetando las puntas del alambre, preguntando si quería decir algo. El chico amarrado respondería que siguiera con lo planeado y que si era como decía en el libro, la electricidad podría curar su cuerpo. El hombre de pelo blanco proseguiría y metería las dos puntas en el tomacorriente, dándole una enorme descarga eléctrica al chico. Las alarmas empezarían a sonar y un grupo de paramédicos sacaría al chico medio muerto. Ya afuera del hospital lo subirían a la ambulancia, pero el sujeto de pelo blanco aparecería diciéndoles a los doctores que anotaran su hora de muerte por él y fingiendo ser un médico. Uno de los doctores diría que se lo llevaran a él también al hospital para revisarlos a ambos, partiendo la ambulancia rumbo al hospital. Un hombre los vería irse desde el psiquiátrico. Este empezaría a contar sobre los pacientes que tenían allí, siendo algunos de ellos un astrónomo respetable, un médico que encontró la cura para que los hombres puedan quedar embarazados, y otro siendo un adivinador que sabía la fecha del juicio final. Entre todos sus pacientes estaban los dos de la habitación 666 que siempre atentaban contra su vida cuando tenían sus ataques psicóticos, llamados Lin Fan de 19 años y el sujeto de pelo blanco que se llama Sang, ambos siendo de nivel mental 5. Ya en el hospital, Sang le preguntaría a Lin Fan cómo se sentía. Este respondería que se sentía tan bien como mencionó el libro. Chang diría que debía ser por la aguja que le acaba de clavar en la cabeza. Pero Lin Fan lo negaría diciendo que se debía a un círculo verde que solo él podía ver, que le daba la bienvenida a Dao Wu, habiéndose activado el sistema. Chang le diría que al decir eso sonaba como si estuviera loco. Unas horas antes, en una montaña llamada Taishan, se había formado un gran cráter debido a monstruos que estarían atacando la zona. Las noticias reportarían que después de un terremoto demonios de nivel 7 habían aparecido, habiendo cientos de heridos, pidiendo que no se acercaran a la montaña Taishan. De vuelta al hospital, los médicos estarían a punto de operar al protagonista, diciendo que tenía quemaduras de 2º grado por todo el cuerpo, preparando anestesia de nivel 7. El prota diría que se sentía muy bien en ese momento, pidiendo que no le pusieran anestesia debido a que su piel quemada era símbolo de que había sido purificado, así que solo lo cortaran ya que no le importaba. El médico perdería la paciencia gritándole que se había quemado por estar haciendo estupideces, no porque hubiera sido purificado. El prota diría que necesitaba el dolor para entrenar su mente y que si intentaban anestesiarlo no pagaría la cirugía. El médico lo callaría diciéndole que un paciente psiquiátrico no tenía dinero, poniéndole la anestesia. El prota diría que aunque lo intentaran anestesiar su mente era fuerte, así que lo resistiría. Pero no terminó de decir eso y ya se habría quedado dormido. En un flashback nos mostrarían cómo Lin Fan, con 10 años, se golpeaba la cabeza con un martillo para volver su cabeza metálica. Y en otra ocasión intentó quemar su amiguito con un soplete porque lo vio en un videojuego. La madre de Lin Fan sostenía su reporte psiquiátrico en el que decía que Lin Fan no era peligroso para la sociedad, pero sí para sí mismo debido a sus frecuentes autolesiones. En la cirugía una pantalla se abriría diciendo que el sistema del hombre más fuerte había encontrado un nuevo maestro, pero este parecía tener un problema en la cabeza, empezando a revisarlo. Después de la cirugía, Sang estaría junto al prota. Este le pediría a Sang que lo pinchara otra vez con esas agujas debido a que sentía que estaba a punto de subir de nivel. Chang aceptaría y diría que había conseguido un nuevo juego de agujas, siendo una versión mejorada de la anterior, empezando a pincharlo con las agujas por el brazo. Luego le preguntaría cómo se sentía. Lin Fan respondería que escuchaba unas voces en su mente. Chang preguntaría alegremente qué decían las voces y si acaso lo elogiaban por su juego de agujas. Lin Fan no podría terminar de hablar debido a que sus signos vitales cayeron. Un médico pediría de urgencia una camilla, empezando a entrar muchos doctores para prepararlo para otra cirugía, preguntándose por qué tenía el brazo lleno de agujas. No habiendo rastro de Sang por ningún lado, uno de los médicos pediría que llamaran al médico de cabecera, apareciendo nuevamente el sistema del más fuerte. Con el médico de cabecera, este estaría descansando tras la cirugía que duró toda la noche, estando cansado, con sueño y muerto de hambre. Sacaría alegremente un plato con comida que le había dado su esposa, empezando a comerlo muy feliz. Hasta que una enfermera lo interrumpiría diciéndole que el paciente necesitaba otra cirugía. Esto desconcertaría al médico, que tiraría su comida al suelo con rabia, diciendo que si acaso el paciente estaba loco. Y la enfermera le respondería con un Pues sí, güey, no mames. De vuelta al manicomio, vemos a un empleado preguntándole al jefe si de verdad quería comprar un ataúd.
El jefe respondería que lo cancelara por él, debido a que lo llamaron del hospital y parece que no lo necesitarían. El empleado le diría que el encargado de la funeraria le advirtió que si volvían a cancelar otra vez, la próxima debería llevar el cuerpo a la morgue. El jefe le diría con desdén que el encargado era como un niño, debido a que solo había cancelado 80 veces, dejando al empleado sin palabras. El teléfono sonaría siendo el jefe del hospital, que le gritaría con rabia que salvar la vida de Lin Fan era muy difícil, pero que él seguía lesionándose, preguntándole si acaso lo estaba tomando del pelo. El jefe del psiquiátrico le pediría al empleado que aún no le dijera nada a la funeraria. El jefe del hospital continuaría diciendo que solo habían pasado 30 minutos desde que lo salvó y ahora tenía que hacerlo de nuevo, y que cuando lo salvara, otra vez lo llevaría él mismo al psiquiátrico. Le preguntaría si acaso quería que él los cuidara, amenazándolo con cortarlo en pedazos y enviárselo, tirando el teléfono enojadísimo. Afuera del quirófano estaría Sang, pensando en qué parte se había equivocado al pinchar a Lin Fan, debido a que éste aún escuchaba una voz en su cabeza. A su alrededor la gente lo miraba raro, preguntándose si acaso estaba loco. Shan se preguntaría si acaso debía intentarlo otra vez, pero empezaría a convulsionar de repente, llamando a las enfermeras. En el quirófano, el cirujano doctor diría con tono sombrío que cuando le ofrecieron el trabajo le dijeron que realizaban muchas cirugías peligrosas y que eso lo ayudaría a ganar experiencia. Y que en ese momento no había entendido, pero después de haber operado 48 veces a Lin Fan lo entendía perfectamente. Lloraría por la frustración, siendo secado rápidamente por las enfermeras. El sistema notificaría que Lin Fan había pasado el primer entrenamiento, siendo ahora de nivel 5, preguntando si quería mejorar su cuerpo. Pero debido a que estaba inconsciente, el sistema tomaría la mejor opción para el usuario, eligiendo mejorar su cuerpo. Empezaría una cuenta regresiva para terminar de mejorar su cuerpo. Tras un rato en la sala de espera, las noticias avisarían que habían logrado vencer al demonio de nivel 7. Pero muchos monstruos habían escapado y ahora la guardia los estaba buscando. Afuera del edificio, el jefe del hospital estaría esperando frente a la ambulancia, siendo que estaban llegando tarde. En ese momento, los médicos traerían a Lin Fan, mientras que una de las enfermeras decía que la cirugía había sido un éxito. El jefe diría entonces que lo subieran rápido, apartando al conductor y diciéndole que él mismo manejaría la ambulancia. Arrancaría así la ambulancia, pero una enfermera le gritaría que aún faltaba otro paciente del psiquiátrico. El jefe preguntaría de qué estaba hablando. La enfermera diría que el cirujano le pidió que le entregara eso cuando terminara la cirugía, siendo un tapabocas manchado en el que estaba escrito "renuncio en sangre".